Muy buenas tardes con todos, bienvenidos al workshop de Cayetano. El día de hoy vamos a hablar vamos a tener un taller sobre la carrera de farmacia y bioquímica y para esto nos acompaña Carlos Neira, egresado de la carrera de esta especialidad farmacia y bioquímica. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos, es un gusto estar frente a ustedes, aunque de forma virtual. En esta parte, bueno, les hablaré acerca de mi proyecto de tesis que vengo desarrollando en el Laboratorio de Enfermedades Infecciosas del IT. Bueno, iniciemos. Lo que hemos planteado en el equipo del Laboratorio de Investigación es buscar nuevos medicamentos que nos ayuden al tratamiento de la enfermedad de Chagas. Entonces, hablemos un poco de la enfermedad de Chagas. Perú es un país endémico, como podemos ver acá, junto con otros países de Latinoamérica como Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile. Son países en los cuales existe este vector que alberga dentro, bueno, en su interior, este parásito y generalmente se encuentra en zonas rurales. Puede vivir estas casas que son hechas de material común, como paja, adobe, y pica generalmente a las personas de noche. Entonces, una vez que pica, esta persona se puede infectar. Acá podemos ver el vector y en su interior tiene el parásito. Entonces, la enfermedad de Chagas es básicamente una enfermedad la cual en la forma grave afecta el corazón principalmente, aunque también puede infectar el esófago y puede infectar el colon. En esta parte, bueno, en nuestro estudio nos vamos a centrar en el tratamiento para la enfermedad cardíaca, básicamente. Ahora, existen tres teorías por las cuales se piensa que existe daño cardíaco o se genera el daño cardíaco. Entre estas teorías existen tres. El daño al miocardio dependiendo del parásito, es decir, que el parásito puede estar ahí en el corazón permanentemente. Y el daño mediado por la respuesta inmune, básicamente, y el daño microvascular, isquemia. Entonces, la primera teoría se puso en tela de juicio porque no existe, bueno, un estudio que demuestre que existen aún el parásito en el corazón, ¿no? Entonces, esta teoría es un poco dudosa porque no se ha encontrado en el corazón de los pacientes que hayan desarrollado cardiomiopatía el parásito dentro. En el siguiente es la que, bueno, es más aceptada y nos menciona que el daño cardíaco es básicamente está dado por la respuesta inmune. Y eso también está envuelto el proceso de fibrosis. La fibrosis es básicamente un proceso crónico en el cual el tejido se fibrosa, digamos, valga la redundancia, básicamente el aumento de colágeno a nivel cardíaco. Entonces, esta por el momento es la más aceptada. Entonces, lo que se ha visto es que existe una molécula que en nuestro estudio la vamos a usar como un biomarcador. En inglés es Transforming Growth Factor Beta. Entonces, los pacientes que han presentado un aumento de esta molécula a nivel de la sangre, 10 a 20 veces más, son aquellos pacientes que van a tener una mayor probabilidad de que desarrollen esta enfermedad que es cardiomiopatía chagásica crónica. Entonces, según estos estudios, nosotros también lo que nos propusimos es evaluar también esos niveles de Transforming Growth Factor Beta. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a iniciar el estudio y para ello, inicialmente lo que vamos a hacer es cultivar el parásito. Lo van a ver posteriormente el video en el cual cultivamos el parásito. Y acá se encuentra un medio, básicamente lo almacenamos en células de riñón de mono. Eso sirve como un medio para que pueda vivir el parásito ahí. Entonces, vive ahí el parásito y este cultivo de parásitos se realiza generalmente en cabinas para tener eh, bioseguridad. Esta cabina no permite que nosotros nos infectemos con el parásito y poder cultivarlo. Y lo podemos ver mediante microscopio, ¿no?
Entonces acá se encuentra el parásito cultivado. El parásito, su nombre científico es Trypanosoma cruzi. Su estadio es Tripomastigote. Acá podemos ver el parásito cómo se mueve, ¿sí? Entonces ya tenemos una fuente que nos va a servir de estudio para el parásito, de estudio para estudiar el parásito. Entonces ese cultivo nos va a servir, esos parásitos que están en cultivo nos van a servir para infectar ratas. O sea, lo aislamos y mediante una jeringa infectamos estas ratas. Acá inicialmente tenemos esta ratita sana y luego le inoculamos vía intraperitoneal a las ratas de estos parásitos y luego vamos a tener la rata infectada. Entonces, luego de ello, vamos a asegurarnos que las ratitas estén verdaderamente infectadas, ¿no? Porque puede que no esté infectada, puede que haya fallado este proceso. Entonces, para ver si es que la ratita fue infectada, nosotros realizamos un proceso que se llama microhematocrito. Aquí este consiste básicamente en sacarle sangre de la cola a la ratita y vemos si es que está el parásito en la sangre, ¿no? En el microscopio mediante una tinción. Luego de ello, nuestra investigación lo que vamos a hacer es iniciar el tratamiento. Nosotros vamos a comparar grupos controles, grupos en los cuales lo vamos a dividir en un número que le denominamos n. Por ejemplo, podemos tener en este primer grupo 10 ratitas, y estas 10 ratitas ya infectadas, nos hemos asegurado que ya estén infectadas, lo vamos a tratar inicialmente con bendiazol. Bendiazol es el tratamiento tripanocida que se utiliza en la fase aguda, indeterminada y crónica de la enfermedad de Chagas para matar el parásito. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es comprobar esta efectividad ahora ya en otro grupo, la misma cantidad, el mismo N, que es el número de ratitas, y le vamos a dar nuestro medicamento 1. Como hemos dicho, vamos a probar 2 medicamentos, y lo mismo vamos a hacer con este grupo, 10 ratitas ya infectadas con este medicamento 2. Ahora también queremos ver si es que existe sinergia. Sinergia quiere decir que la efectividad aumente cuando sean ambos juntos. Entonces vamos a utilizar bendiazol más el medicamento 1. Bendiazol más el medicamento 2. Y también es que existe sinergia, digamos, entre el medicamento 1 y el medicamento 2. Y por último, el último grupo, se encuentra bendiazol más medicamento 1 más medicamento 2. Entonces, ya una vez que hayamos iniciado el tratamiento, ya les estemos dando el tratamiento, lo que vamos a hacer es evaluar, le sacamos sangre a la ratita y vamos a ver esta molécula que hemos dicho que en estudios anteriores, esta molécula Transforming Growth Factor Beta es una molécula, un biomarcador para predecir qué ratita, digamos, va a realizar cardiomiopatía. Entonces, vamos a ver la expresión de Transforming Growth Factor Beta en la sangre de esta ratita. Y entonces, aislamos sangre, le sacamos sangre a la ratita, y esta molécula va a estar en la sangre, va a estar dando vueltas en la sangre, digamos, muestra, y vamos a usar anticuerpos. Esos anticuerpos se pegan a la molécula, y mediante un proceso que se llama Western blot, que se hace generalmente en papel de nitrocelulosa, vamos a determinar la presencia y la cantidad de esa molécula. Entonces, acá tenemos un control. 1 es nuestro control, es decir, que esta molécula se encuentra ahí, presente. Acá se encuentra el spot en inglés, o en español, mancha. Entonces, mediante esa manchita podemos determinar que existe la presencia de Transforming Growth Factor Beta en la sangre. Entonces, y esto es característico. Ustedes se preguntarán qué es 75, qué es 50, qué es 37. Es básicamente el peso molecular de la proteína. Cada proteína tiene un valor determinado de, digamos, de peso molecular,
Y Transforming Growth Factor Beta tiene un peso molecular de 55 kilodaltons. El grupo 2, digamos, que es la ratita que no expresa Transforming Growth Factor Beta. ¿Sí? No expresa porque no puede mover. Digamos, ese es nuestro control positivo. En el número 3, aquí sí podemos ver la expresión de Transforming Growth Factor Beta en la sangre. Entonces, eso sí es positivo, este es negativo, y eso es nuestro control positivo, porque está expresando la proteína. Entonces, este es un mecanismo para determinar la expresión de esa proteína en sangre. Luego de ello, vamos a examinar también el tejido cardíaco de las ratitas. Entonces, acá tenemos los no infectados. Podemos ver que el tejido está completamente sano, porque no se ha infectado las ratitas con el parásito. Pero estos grupos sí van a ser infectados por Trypanosoma cruzi. ¿Sí? Esto que ven acá de celeste es básicamente se debe al proceso fibrótico. ¿Sí? Esto es colágeno. Una mayor fibrosis contiene mayor colágeno. Entonces, eso celeste quiere decir que hay una mayor fibrosis, ¿no? Entonces, lo que vamos a esperar es que nuestras ratitas tratadas con estos medicamentos disminuyan a lo máximo posible ese proceso de fibrosis. Entonces, eso quiere decir que van a tardar demasiado o se les va a anular casi el proceso de fibrosis, ¿no? Entonces, esto nos indicaría que el medicamento es efectivo para disminuir el proceso de fibrosis. Recordemos que una mayor fibrosis a nivel cardíaco indicaba mayor problema de, digamos, enfermedades cardíacas, ¿no? Y eso nos llevaba a la cardiomiopatía chagásica crónica, que era la forma grave de la enfermedad de Chagas. Entonces, de esta forma vamos a determinar si es que nuestro medicamento es efectivo. Bueno, pero espero que les haya gustado y lo hayan podido entender. Y bueno, es un gusto estar frente a ustedes. Y posteriormente vamos a ver el video en el cual me encuentro en la universidad desarrollando el proyecto. Tu compañero de Cayetano. ¿Quién? Orieli. La carrera de farmacia y bioquímica. Actualmente vengo desarrollando mi proyecto de tesis en el Laboratorio de Enfermedades Infecciosas. Mi proyecto de tesis se basa en el descubrimiento de nuevos medicamentos para el tratamiento de la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas es transmitido por un vector, un insecto, el cual podemos verlo acá. Dentro de su interior hay un parásito, un protozoario, que puede ingresar a la sangre. Alrededor del 30-40% de los pacientes infectados con este parásito desarrollan. ¿Me confirma si pueden ver la transmisión, por favor? He regresado en la carrera de farmacia y bioquímica. Actualmente estoy desarrollando mi proyecto de tesis en el Laboratorio de Enfermedades Infecciosas. Mi proyecto de tesis se basa en el descubrimiento de nuevos medicamentos para el tratamiento de la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas es transmitido por un vector, un insecto, el cual podemos verlo acá. Dentro de su interior hay un parásito, un protozoario, que puede ingresar a la sangre. Alrededor del 30-40% de los pacientes infectados con este parásito desarrollan cardiomiopatía chagásica crónica. Según estudios anteriores, el proceso de cardiomiopatía chagásica crónica se debe sobre todo a un aumento de la fibrosis. Entonces, en nuestro estudio proponemos el uso de medicamentos antifibróticos para el tratamiento de esta enfermedad. Existe una molécula la cual nos va a servir como un biomarcador que es Transforming Growth Factor Beta. El aumento de esta molécula se ha visto envuelta en un aumento de fibrosis cardíaca, lo que llevaría a cardiomiopatía chagásica crónica.
Actualmente estoy apoyando en un estudio piloto en el cual se infectaron ratas y se sacrificaron en diferentes tiempos y por procesos de inmunohistoquímica se conocerán en qué etapas se incrementan los valores de Transforming Growth Factor B. Estos resultados me servirán para probar los medicamentos antifibróticos e iniciar el tratamiento con estos medicamentos para detener el proceso fibrótico. Entonces, utilizaré también el mismo modelo de ratas, los cuales serán infectados con los parásitos que se encuentran acá cultivados. Estos los parásitos no se pueden ver a simple vista, solamente a nivel de microscopio porque son muy pequeños. Estos se sacarán y se inocularán vía intraperitoneal a las ratitas, y paralelo a ello se le iniciará el tratamiento con estas drogas. Si nosotros observamos una disminución de fibrosis cardíaca por inmunohistoquímica y una disminución de Transforming Growth Factor a nivel sérico, podemos postular a esta droga como un posible candidato para el tratamiento de la enfermedad de Chagas. Este estudio nos permitirá lanzar 2 drogas candidatas no solo para el tratamiento de personas propensas a desarrollar cardiomiopatía chagásica crónica, sino también como drogas candidatas para el tratamiento de cardiomiopatías inducidas por otras causas. Muchas gracias por su atención. Ahí estás, Carlos. Carlos, ¿nos podrías dar una conclusión sobre lo que hemos visto ahorita para explicarle, para que los chicos tengan una mejor comprensión de la labor que realizas? Sí, como un modo de síntesis. Sí. A manera de conclusión, el rol de los químicos farmacéuticos, que estudiamos esta carrera, farmacia y bioquímica, cumple un rol importante en diferentes ámbitos. En esta parte yo me estoy dedicando a la parte de investigación, que es probar la efectividad de estos medicamentos en la enfermedad de Chagas, ¿no? Pero también existen diferentes ramas que implican mucho valor en el químico farmacéutico. Se nos ha formado con diferentes conocimientos para que como químicos farmacéuticos nos dediquemos a diferentes áreas. Investigación, industria, por ejemplo, elaborando medicamentos o cremas, ungüentos, champús, por ejemplo. En el ámbito hospitalario, por ejemplo, apoyando a los médicos para ver si es que este medicamento es bueno en los pacientes, ajustando dosis, por ejemplo. Entonces, tenemos una carrera y somos, digamos, personas que hemos recibido conocimiento que nos hace útiles en estas ramas, ¿no? Listo, gracias por tu contribución en esta exposición del taller, Carlos. Ahora queremos abrir los micrófonos para todos los chicos interesados en hacer preguntas de la carrera o del taller o de lo que estaba viendo Carlos. Favor de levantar la mano para hacer su pregunta o plantearla a través del chat. A ver, chicos, no sean tímidos. ¿Alguna pregunta por ahí? Puede ser preguntas sobre la carrera o, las modalidades de admisión también, que ahorita se las vamos a explicar. Acá tenemos una pregunta. Sí, hay varios campos. Sí, hay varios campos de farmacia, como le mencioné. La parte de investigación, la parte hospitalaria, clínica, la parte de industria. La parte hospitalaria básicamente se basa en estar en el hospital, y algunos se dedican a la parte de seguimiento farmacoterapéutico. Por ejemplo, ajustando dosis, como le mencioné. Existen diferentes necesidades por parte de los pacientes que un químico farmacéutico tiene que verlo, ¿no? Por ejemplo, se necesita un suero para tal persona y tal persona es diabética. Por ejemplo, tú tienes que elaborar ese suero, pero con una, digamos,
con ciertos criterios. Por ejemplo, bajo en azúcar tiene que ser ese suero, bajo en carbohidratos, por ejemplo. O hacerle un seguimiento a las demás personas, ¿no? Por ejemplo, le dieron un medicamento a una persona que tenía cirrosis hepática, por ejemplo. Entonces, tienes que determinar si es que existen reacciones adversas entre el medicamento que está tomando la persona y los problemas que puede tener, ¿no? La parte clínica se dedica básicamente a lo mismo. Y la parte de industria puedes elaborar medicamentos, paracetamol, ibuprofeno, por ejemplo, o también puedes elaborar champús, jabones. Existen también otras ramas que en la parte de buenas prácticas de laboratorio, básicamente es regular que las normas de laboratorio se den correctamente, entre otras más. Existen, la verdad es que muchas áreas. Acá tenemos otra pregunta. Sí, exacto. En el área de industria crean cremas, medicinas, por ejemplo. Sí. Y la verdad es que puede sonar un poco corto ese proceso, pero es que se necesita mucho, mucho digamos, la capacidad de químico farmacéutico porque son procesos amplios. El crear una crema, una medicina, no es un proceso rápido, digamos. O sea, existen químicos farmacéuticos que deben regular que esa medicina, por ejemplo, que se está elaborando, cumpla con ciertos estándares que se piden, ¿no? La normativa que pide. Por ejemplo, cualquier persona no puede elaborar vacunas, por ejemplo, porque se tiene que tener la certeza de que esa vacuna no tenga sustancias peligrosas para la persona. Recordemos que va directo a la sangre. O que ese medicamento haya sido elaborado correctamente. Entonces, porque es para consumo humano. Entonces, cualquier cosa que le suceda al paciente es responsabilidad básicamente de la empresa. Entonces, es ahí donde el químico farmacéutico debe estar en la parte regulatoria y viéndose que se cumplen los estándares, ¿no? O sea, participaría en una labor tipo control de calidad o también como en instituciones tipo Claro. DIGEMIT o la FDA. Sí, en DIGEMIT también pueden participar, incluso en el ámbito toxicológico. Por ejemplo, hemos visto películas en las cuales existen científicos que determinan o toxicólogos, si es que esta persona ha llevado ciertas drogas ahí en su maletín. Entonces, existen químicos que determinan si es que verdaderamente es una droga o no. Si es que esta droga es prohibida, entonces estos químicos farmacéuticos tienen la capacidad de determinar, ¿no?, qué Como tipo los de que, droga es, mediante como los, diferentes técnicas densas. Dígame. como los que vemos en la alerta aeropuerto o CSI. Sí. Ujú. Sí, los químicos farmacéuticos pueden detectar esos tipos de drogas, ¿no? Sí, Otra trabajan pregunta que en tenemos, conjunto con criminalística, por ejemplo. Sí. interesante. Otra pregunta que tenemos aquí es, ¿por qué elegiste estudiar farmacia y bioquímica? ¿Qué aptitudes tuviste para que te dijeron, esta es la carrera que quiero estudiar? Bueno, me gusta sobre todo el saber cómo funciona un medicamento. Desde pequeño tenía la pregunta de cómo funciona mi organismo y cómo puede una pastilla, por ejemplo, hacerme tal efecto en mí. Entonces, era algo intrigante y algo que me llevaba a querer investigar un poco más, ¿no? Entonces, vi la carrera de farmacia y bioquímica en Cayetano y me gustó. ¿Para qué? Sí, es una de las mayores cosas que me hace feliz. Entonces, yo seguí farmacia y bioquímica. Entonces, con respecto a si era bueno en mate, ciencias, en el colegio, digamos que regular. Eh, lo que más se necesita para seguir una carrera de ciencias es creatividad. Yo pienso que creatividad y indagar, siempre a todo indagar. Por ejemplo, ¿por qué el cielo es azul? No sé,
cosas así, ¿no? O sea, indagar. Siempre a todo indaga y trata de buscar una respuesta a todo. Eso es lo que caracteriza a un científico quizás de las demás cosas, de las demás carreras. Otra pregunta que tenemos, a ver, tenemos... Nos comentaste sobre lo que es el tema de la parte forense, pero ¿cómo participa el químico farmacéutico en lo que es seguridad alimentaria? En la seguridad alimentaria, ok. Por ejemplo, existen algunos alimentos procesados, pueden ser yogur, por ejemplo. Hemos visto que actual yogures o frugos, comúnmente llamados así, muchas personas adulteran estos productos y el químico farmacéutico puede determinar si es que el producto ha sido adulterado o no. Por ejemplo, existen quesos que básicamente no son hechos de leche, sino son hechos de soya. El químico farmacéutico puede determinar mediante procesos químicos si es que se trata de soya o si es leche verdaderamente, entre otros más. Determinar, por ejemplo, si es que ese producto tiene no ha sido bien elaborado. Básicamente eso se realiza mediante pruebas microbiológicas. Por ejemplo, si está contaminado con salmonella, shigella, E. coli, el químico farmacéutico puede determinar si es que eso está contaminado o no, mediante pruebas, como les digo, de laboratorio. Ok. Vamos a ver si tenemos espacio para una pregunta más. Si es que hay algún chico que quiera levantar la mano. A ver, chicos, sin miedo, sin timidez, nada. Yo, A ver, Ranitza, adelante, plantea tu pregunta. hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dijiste que te habías inclinado para lo que es el campo de investigación. ¿Cómo así fue que te inclinaste, o sea, vale la redundancia? ¿Y cómo es que llevaste tu vida universitaria en Cayetano con la carrera química, farmacia y bioquímica? Ok. Me gustó porque, bueno, Cayetano se caracteriza por tener dentro de la universidad un laboratorio que es Laboratorio de Investigación y Desarrollo, eh, y es uno de los que se encuentran, digamos, tiene mucha importancia para la universidad porque es ahí donde se desarrollan la mayor parte de investigaciones en estos laboratorios. Entonces, decidí ingresar a estos laboratorios y me llamó mucho la atención las pruebas que realizaban, cómo trataban de buscar soluciones a diferentes problemas de salud que se tienen en el Perú, ¿no? Diferentes doctores, biólogos, todos compartían el mismo sueño, que era desarrollar alguna solución a problemas de enfermedad como tuberculosis, como problemas de mal alimenticio, eh, diferentes enfermedades, ¿no? Veían qué enfermedades prevalecen en Perú y buscaban simplemente obtener un diagnóstico, por ejemplo, tal cual como se está viendo actualmente, el desarrollo de prueba rápida molecular para COVID, por ejemplo, el evaluar efectividad para medicamentos. Entonces, varios proyectos de esta naturaleza se desarrollan en el Laboratorio de Investigación y Desarrollo, en Cayetano, y es por ello que cuando ingresé ahí me sorprendió todo ello, porque era algo sorprendente para mí y que me gustó, la verdad me gustó. Y con respecto a la segunda pregunta, ¿cómo llevé mi vida en la universidad? Yo pienso que bien, todo es cuestión bueno, estudiar. Y además los profesores son muy buenos, tienen una amplia experiencia en el ámbito donde elaboran. Son profesores que dominan su tema, no solamente enseñan los cursos, sino que te llevan a que indagues, que busques soluciones, y eso te prepara cada vez más, porque finalmente cuando termina la carrera, entonces vas a tener ese conocimiento que te va a, digamos, diferenciar de los demás, porque
básicamente la experiencia que ellos te transmiten te ayuda demasiado en la formación de tu carrera. A ver, ¿Alguna pregunta? a ver si tenemos Adelante. alguna pregunta más. A ver si ya de no haber más preguntas, bueno, entonces agradecemos tu tiempo, Carlos. Antes de concluir, les quiero compartir, pasar a la ejecutiva de cuenta, la señorita Ivette, para que les pueda dar información sobre las modalidades de admisión y demás información relacionada a los medios de contacto con nosotros. Muchas gracias a ustedes, espero les haya gustado. Fue un gusto estar frente a ustedes y les digo muchas gracias. Y nada, a un rato que se conecte Hasta luego. ya, por un momento. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Acá estoy, perdón, es que no podía prender el micrófono. Buenas tardes, chicos, yo soy Ivette Romero, soy ejecutiva de carrera de la Facultad de Ciencias y Veterinaria.